Hola a todos, hoy hablaremos sobre la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado acontecido entre 1879 y 1884 que enfrentó a Chile contra los aliados, Perú y Bolivia. Fue desarrollada en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías de los valles peruanos. En 1875, el municipio de Antofagasta había intentado imponer un impuesto de 10 centavos a la CSFA por el Consejo de Estado, presidido por Serapio Reyes Ortiz, quien sería ministro durante la crisis de y posteriormente presidente de Bolivia. Había rechazado el impuesto por violar el Tratado de Límites de 1874 y la licencia de noviembre de 1873. En 1873, la Asamblea de Bolivia se abocó al estudio de licencia de la CSFA de noviembre de 1873, basándose en una interpretación de la ley del 22 de diciembre, que dio lugar a la licencia de 1873, que entendía que todas las renegociaciones debían ser aprobadas por el Congreso. La empresa sostenía que solo en caso de desavenencia entre el gobierno y la empresa, finalmente la Asamblea Nacional Constituyente Bolivia, mediante una ley del 14 de febrero de 1878, aprobó la licencia a condición de que la compañía pagara un impuesto mínimo de 10 centavos por quintal de salitre exportado, en abierta violación al Tratado de Límites de 1874 y a la licencia de 1873, en que Bolivia se había comprometido a no subir ni crear nuevos impuestos en 25 años a las empresas chilenas. La CSFA se negó a pagar el impuesto, solicitó y obtuvo la representación del gobierno chileno, destacándose un conflicto diplomático, amén de un conflicto interno en el gobierno chileno entre algunos de sus miembros que eran accionistas de la CSFA y otros que tenían intereses invertidos en Bolivia que temían perderlos si el conflicto llevaba a mayores. A lo largo de los meses siguientes, el gobierno boliviano, que consideraba el asunto solo pertinente a los tribunales bolivianos, se abstuvo a implementar la ley mientras se discutían las objeciones presentadas por el gobierno chileno. El 8 de noviembre, el canciller chileno envió una nota al gobierno boliviano indicando que el Tratado de 1874 podría declararse nulo si se insistía en cobrar el impuesto, renaciendo los derechos de Chile anteriores a 1866. Aunque ambas partes propusieron la resolución del conflicto por vía de un arbitraje, tal como la contemplaba el protocolo de 1875. Esto no llegó a realizarse, ya que mientras el gobierno de Chile exigía que se suspendiera la ejecución de dicha ley hasta que su legalidad fuese determinada por un árbitro, el gobierno de Bolivia exigía de que el blindado blanco Encalada y sus fuerzas navales se retiraran de la bahía de Antofagasta. A comienzos de la guerra era evidente que antes de cualquier operación militar en un terreno tan difícil como el desierto de Atacama, debía ganarse el control de los mares. En esta campaña solo se enfrentaron las fuerzas navales de Chile y Perú, ya que Bolivia no contaba con una. Y si bien el gobierno de este país intentó recurrir al corso para suplirlo, esto no prosperó. Con el objetivo de asfixiar la economía peruana de exportación y forzar la salida del Callao de la escuadra peruana para dar una batalla en alta mar, la escuadra chilena bloqueó el puerto peruano de Iquique desde el 5 de abril y también bombardeó los débilmente defendidos puertos de Pabellón de Pica, Guanillo, Mollendo y Pisagua. Sin embargo, la flota peruana evitó el combate con unidades chilenas que fueran superiores y utilizó el espacio y el tiempo dado para una estrategia más audaz de ataque a las líneas de transporte y a los desguarnecidos puertos chilenos, entre otros. El 16 de mayo, el grueso de la flota chilena salió de Iquique con dirección al Callao, con el objetivo de abatir la flota peruana, dejando a sus dos buques de menor poder para mantener el bloque del puerto. Durante la navegación se cruzaron ambas fuerzas sin avistarse, y cuando el alto mando naval peruano se enteró de que solo débiles naves bloqueaban Iquique, aprovechó la oportunidad inmediatamente y envió a sus buques a romper el bloqueo. El 21 de mayo, en el combate naval de Iquique, el monitor blindado Huáscar logró hundir a la corbeta Esmeralda. En el mismo día, la fragata blindada Independencia se enfrentó con la goleta Cobodanga, la que, astutamente dirigida, logró que su adversario, en su afán de espoleonearla, encallara en el combate naval de Punta Gruesa y que terminó sufriendo el bombardeo de esta. En Chile aumentó el fervor patriótico y al Perú
Si bien se levantó temporalmente, el bloqueo de Iquique le costó la pérdida de la unidad más poderosa de su armada el 1 de junio. El grueso de la escuadra chilena volvía de su infructuosa expedición al Callao, enterándose de los hechos y restableciendo el bloqueo de Iquique hasta el 2 de agosto. Huáscar logró con sus correrías mantener en jaque a la escuadra chilena durante 4 meses, medio en las que atacaba sorpresivamente el transporte chileno, hostilizaba sus líneas de comunicación, bombardeaba instalaciones militares de los puertos y evitaba con su velocidad a los blindados chilenos. Incluso en cierta ocasión intentó torpedearlo, pero sin éxito. Al punto culminante de las correrías del monitor blindado, Huáscar fue la captura del vapor Rímac con el regimiento de caballería carabinero de Yungay a bordo. La captura causó una crisis en el gobierno chileno que provocó la renuncia del gabinete del jefe de la Armada chilena de Chile. La corbeta Unión, que también participó en esta correría para hostilizar a la fuerza chilena, fue enviada a Punta Arenas para capturar los transportes con armas que debían pasar por ese puerto. Zarpó de Arica el 31 de junio en pleno invierno y llegó al lugar el 16 de agosto, aunque no logró su objetivo. A partir de Angamos, la escuadra chilena pudo convoyar y apoyar al ejército en sus operaciones en tierra, así como también hostilizar las costas peruanas y bloquear sus puertos para impedir el abastecimiento del ejército peruano o la llegada de sus refuerzos. Técnica y numéricamente disminuida, la escuadra peruana se limitó a abastecer en lo posible sus fuerzas terrestres, evitando enfrentamientos con la flota adversaria. Los intentos de los agentes del gobierno de adquirir nuevas unidades navales de consideración en el extranjero fracasaron. Durante este periodo se producen algunas acciones como la captura de la cañonera Pilcomayo el 18 de noviembre, el combate naval de Arica el 27 de febrero de 1880 y la doble ruptura de bloqueo de dicho puerto el 17 de marzo. En la etapa final de la campaña naval, la flota chilena sostuvo el bloqueo en el Callao, iniciada el 10 de abril de 1880. Durante esas operaciones se dieron varios enfrentamientos menores entre unidades del puerto. En estas acciones, los peruanos lograron hundir con el uso de artefactos explosivos y torpedos la goleta Cabodunga, el transporte artillado Loa y la torpedera Janequeo. Pese a esos pequeños triunfos peruanos, la escuadra chilena mantuvo el bloqueo firmemente y luego, tras la derrota del ejército peruano en Chorrillos y Miraflores, ocurridas el 13 y 15 de enero de 1881, respectivamente, donde además algunos buques de la escuadra apoyaron al ejército chileno cuando las posiciones peruanas cercanas a la costa, la autoridad naval peruana en el Callao ejecutó el 17 de enero destrucción de las baterías y los buques que aún quedaban a la marina peruana, entre ellos la corbeta Unión, para evitar su captura de los chilenos. Con la extensa costa peruana sin protección naval desde octubre, excepto puntualmente por su poderosa artillería costera, las fuerzas chilenas pudieron elegir el lugar donde continuar la guerra. Según Carlos de la Piane, existían tres alternativas: la zona de Lima, Arica, Tacna y Pisagua, Iquique. Lima era el centro político del Perú, pero su ocupación no garantizaba la rendición. Arica Tacna era un centro de las comunicaciones con la zona sur, puerto usado por Bolivia y daba acceso a la zona de Arequipa. Tarapacá, es decir, Pisagua y Iquique, era la fuente de la riqueza peruana, de donde se extraía el guano y el salitre, y donde los aliados habían concentrado sus fuerzas militares. La zona de Arica e Iquique eran cada una compartimientos estancos sin acceso expedito por tierra al resto de Perú. Basadres cita la posibilidad de un desembarco chileno cerca de Lima ya en 1879 y señala al historiador chileno Wilhelm Ekdal que hubiera aconsejado abandonar el sur de Perú y fortalecerse en Lima hasta restablecer el equilibrio naval o encontrar nuevos aliados, pero, contradice Basadre, hubiese sido tremendo y humillante rendir esas regiones, además de una pérdida económica enorme y por lo demás inútil, pues Chile se interesaba por los ingresos salitreros provenientes de Tarapacá, y su ocupación sin resistencia hubiese significado probablemente el fin de la guerra.
Debe agregarse por el lado de Chile que al comienzo de la guerra la organización, conocimiento y experiencia estaban todavía lejos del nivel alcanzado en 1881. La guerra terrestre puede ser dividida en cuatro campañas, donde las tres primeras llevaron sucesivamente a la ocupación chilena de las regiones de Tarapacá, Arica, Tacna y Lima. La cuarta, la campaña de la Breña, desarticuló la última resistencia peruana. Sin embargo, existen otros hechos militares de la guerra terrestre que no están necesariamente incluidas en esas cuatro campañas, como la resistencia boliviana en el litoral, la expedición de Lynch a la costa del Perú y la ocupación de Arequipa, que algunos consideraban aparte. El 7 de marzo, de la mediación de Lavalle, salieron los primeros batallones peruanos desde el Callao, algunos desde Ayacucho, rumbo a Arica, Iquique, Pisagua y Molle. Algunos se formaron con voluntarios, peruanos y bolivianos, de la zona. En total, según De la Piana, quedaron 4.452 soldados estacionados en Tarapacá y 4.000 en Arica. El 30 de abril llegaron a Tacna de Eslapa. Tras 13 días de marcha, 4.500, 6.000 según De la Piana, soldados bolivianos bajo las órdenes de Hilario Daza para unirse a las fuerzas peruanas mandadas por el general Juan Buendía y Noriega y tomar el mando del ejército aliado. Las fuerzas aliadas se distribuyeron en torno a los lugares donde se podía esperar un desembarco chileno, Iquique, Pisagua, Buendía, y en Arica, Tacna, Daza. También habían refuerzos, en Arequipa al mando de Lizardo Montero y en el sur de Bolivia al mando de Narciso Campero, que debían confluir a la costa una vez conocido el lugar de desembarco. Sin embargo, las fuerzas militares de Montero no fueron movilizados a tiempo. Los últimos refuerzos, cerca de 1.500 hombres, llegaron el 1 de octubre a Iquique. Tras la resistencia en Calama, el más importante enfrentamiento en el litoral fue el combate de Río Grande, el 10 de septiembre de 1879. El 11 de octubre salió de Cotagaita la quinta división del ejército boliviano, bajo el mando de Narciso Campero, en una penosa marcha falta de pertrechos y municiones con órdenes y contraórdenes a través del altiplano. Un destacamento de esta división avanzó hacia el oeste y se enfrentó a algunos piquetes enemigos de Chiu Chiu 2 de diciembre y en el combate de Tambillo. El ejército chileno comenzó la invasión del Perú el 2 de noviembre de 1879 con el desembarco de 9.900 hombres y 880 animales en Pisagua, 550 kilómetros al norte de Antofagasta, en uno de los primeros desembarcos anfibios de la era moderna. Tras la neutralización de las baterías costeras por la artillería naval, los atacantes desembarcaron desde botes de fondo plano especialmente construidos y vencieron a las fuerzas bolivianas y peruanas que defendían el puerto. Tras la ocupación del puerto y la zona aledaña que fue enviada al interior, una avanzada de caballería para obtener información del enemigo. En el trayecto enfrentó y derrotó una avanzada de caballería aliada el 6 de noviembre en el combate de Pampa Germana o Agua Santa. Las fuerzas aliadas se desplegaron para atacar a los chilenos desde Iquique por el sur y desde Arica por el norte. Sin embargo, Daza, que dirigía las fuerzas venidas desde Arica, inexplicablemente volvió al norte sin entrar en batalla. Las fuerzas chilenas acampadas en Dolores derrotaron a las aliadas venidas desde Iquique el 19 de noviembre en la batalla de Dolores o San Francisco, tras la cual el puerto de Iquique, bloqueado ahora por tierra y por mar, se entregó sin resistencia el 23 de noviembre. Posteriormente, una división chilena que avanzó en persecución de los aliados, fue derrotada el 27 de noviembre en la batalla de Tarapacá, un pequeño poblado ubicado en el interior de la región. Pese al triunfo, los aliados, sin refuerzos ni apoyo logístico para mantener la posición y rechazar nuevos ataques, se retiraron a Arica en una penosa marcha. Con este hecho finalizó la campaña y Chile quedó dueño de la región que había albergado el 10% de la población del Perú y le daba un ingreso anual de 28 millones de euros para la producción de nitrato. Inmediatamente después de la batalla de Dolores, el ministro de Guerra en campaña propuso al gobierno chileno continuar con un desembarco cerca de Lima para cortar la guerra. Por dentro del gobierno se insistió en la realización de la llamada política boliviana, que aseguraría la paz futura. Por esa razón, finalmente el gobierno decidió ocupar la región que es salida natural de Bolivia al océano. Tras un desembarco de reconocimiento el 31 de diciembre de 1879 cerca de Tacna y que se extendió hasta Moquegua,
11.000 soldados chilenos fueron desembarcados desde el 26 de febrero de 1880 y durante varios días en Punta Cole, cerca de Lyon, sin ser atacados por los aliados. Paralelamente a esto, se envió una expedición de 2.148 soldados a Mollendo, con el objetivo de destruir la infraestructura del puerto e impedir el abastecimiento de guarnición de Arequipa que se hacía desde este lugar. Las operaciones en Mollendo fueron entre el 9 y el 12 de marzo, finalizando con el éxito de sus objetivos, pero con grandes desmanes en el puerto ocasionado por algunos soldados chilenos. En el avance chileno, tras el desembarco de su fuerza, se sucedieron varios enfrentamientos. El 22 de marzo se libró la Batalla de Los Ángeles, donde las tropas chilenas derrotaron a una división peruana posicionada en un fuerte de defensa natural y cortaron con ello las comunicaciones de Tacna y Arica con Arequipa, es decir, el resto del Perú. El 26 de mayo, el ejército chileno derrotó a las tropas aliadas en la batalla de Tacna o del Campo de la Alianza. El 7 de junio, las últimas tropas aliadas fueron derrotadas en la batalla de Arica. Tras esta campaña, los ejércitos profesionales del Perú y Bolivia dejaron de existir. Perú debió formar un nuevo ejército y Bolivia no continuó su participación militar en la guerra, aunque sí apoyó al Perú con armas y dinero. Ningún gobierno boliviano aceptó durante la guerra las ofertas chilenas de ocupar Tacna y Arica. Tras la ocupación de Tacna y Arica, el gobierno chileno creía que Perú y Bolivia aceptarían la cesión de Tarapacá y Antofagasta, o que por lo menos Bolivia buscaría asegurar una salida al mar y dejaría la alianza con el Perú. Sin embargo, una corriente de la opinión pública chilena sostenía que la única forma de lograr la paz era la ocupación de Lima, con la intención de evitar la continuación de la guerra con una invasión a Lima. El gobierno de Chile preparó una expedición al norte del Perú que debía demostrar al gobierno de Pierola su propia incapacidad de continuar la guerra contra Chile. La expedición a Mollendo, realizada entre el 9 y el 12 de marzo, tuvo el mismo fin. El 4 de septiembre zarpó de Arica a una expedición de 2.200 hombres al mando del capitán de navío Patricio Lynch, con el fin de imponer cupos de guerra a las ciudades del norte del Perú y a los ricos hacendados del norte, dañar bienes fiscales y, por último, impedir el desembarco y tránsito de armas. El gobierno de Pierola declaró el pago a Lynch como traición a la patria, de tal manera que los propietarios en Chimbote, Paita, Chiclayo y Lambayeque quedaron entre dos fuegos a elegir: la destrucción de sus bienes por Lynch o más tarde por Pierola. Algunos pagaron, otros no. Como resultado de las contribuciones de guerra, había logrado reunir 29.050 libras esterlinas, 11.428 pesos de plata, 5.000 pesos en papel moneda, algunas barras de oro y plata y gran cantidad de mercaderías y productos de esas regiones. Lynch capturó además un envío marítimo por el gobierno peruano consistente en 7,5 millones de pesos impresos, billetes y estampillas provenientes de los Estados Unidos. Durante la expedición, las fuerzas chilenas encontraron en las haciendas peruanas a cientos de trabajadores chinos culi en condiciones de semi-esclavitud, algunos de los cuales, al ser liberados, se incorporaron voluntariamente a las fuerzas de Lynch como apoyo logístico, y también en la posterior campaña de Lima. La expedición duró 2 meses y sin oposición de fuerzas peruanas. Aunque los historiadores chilenos estiman que la actividad desplegada por Lynch tuvo base en el derecho internacional, por ejemplo, Diego Barro Arana cita como base legal de la acción del artículo 544 del Detroit International Codified de Johann Caspar Blumschli y Sergio Villalobos, invoca los principios del derecho internacional de Andrés Bello. También la consideraban dañina para la imagen de Chile. Gonzalo Bulnes escribe: el glorioso ejército de Chile se presentaba ante el mundo civilizado como demoledor de ingenios de azúcar y como destructor de edificios de labranza. Para la campaña de Lima, el ejército chileno fue aumentado en 20.000 plazas y llegó a enlistar 41.000 hombres en total, distribuidos desde los fortines de la guerra en la Araucanía, en el sur de Chile, hasta Lurín. El 19 de noviembre de 1880, el ejército expedicionario del norte comenzó a desembarcar en Pisco, Paracas, Lurín, Artillería y Curayaco. 22 de diciembre, hasta completar 27.000 soldados.
que se concentraron en Lurín, a 36 kilómetros al sur de Lima, antes de continuar hacia Lima. Piérola, que inicialmente esperaba un desembarco chileno al norte de Lima, tras los desembarcos entre Pisco y Lurín, al sur de Lima, ordenó preparar dos líneas de defensa sucesivas al sur de Lima. El ejército de la línea debía detener la invasión Chorrillo. En caso de fracasar, una segunda línea de defensa constituida por un ejército de reserva, formado por reclutas limeños organizados por gremios, otros traídos de la provincia, más los remanentes de la primera línea y la guarnición del Callao, debía derrotar y supuestamente al debilitado ejército chileno Miraflores. La línea principal era la de San Juan, aproximadamente 15 kilómetros de largo, compuesta de baterías de artillería, ametralladoras, minas personales, fortificaciones y trincheras para los defensores, ubicadas sobre elevaciones naturales de la zona, 280 metros en el Morro Salar y Monterrico, 170 metros en Santa Teresa y San Juan. Encarpados y arenosas que van desde Chorrillo por el Morro Solar, Santa Teresa, San Juan por los cerros de Pamplona hasta Monterrico Chico, cerca de Santa Teresa y San Juan, pasaban los caminos que iban desde Lurín a Lima y serían por lo tanto importantes objetivos del ataque. La segunda línea de defensa era menos fuerte y consistía en 7 reductos fortificados, pero aislados, que cada 80 metros debía impedir la entrada de tropas chilenas a la capital. En el Estado Mayor chileno existieron dos planes alternativos para vencer a las líneas de defensa peruanas establecidas en el plano de la costa. El primero era un ataque frontal, según Manuel Baquedano, jefe de las fuerzas invasoras. El ataque se haría por terrenos conocidos y caminos amplios, sin grandes exigencias a la disciplina y entrenamiento de la tropa. Se mantendría un lugar seguro en caso de retirada, la tablada de Lurín. Se contaba con el apoyo de la Armada por la izquierda y por el último, la posibilidad de romper las líneas peruanas por la extensión de esta, el otro plan de José Francisco Vergara, el nuevo ministro de la campaña de Chile, era un ataque envolvente por la derecha siguiendo el lecho del río Lurín por el camino Manchay hacia el noreste hasta Ate, permitiendo con esto tomar Lima sin disparar un tiro y luego caer por la espalda a las defensas peruanas. Ambos planes tenían ventajas y desventajas. El plan de Vergara evitaba el ataque frontal sangriento del primero, hacía inútiles los atrincheramientos y fuertes peruanos. Generaría un efecto moral negativo en los peruanos y cortaba la línea de retirada peruana hacia la sierra, pero perdía el apoyo naval y necesitaba una marcha larga por un terreno angosto de quebrada y desfiladero, susceptibles a sorpresa. Un terreno difícil para conducir los bagajes y la artillería de arrastre. Marchar en un terreno sin aguada para abastecer el ejército y en caso de derrotar se les podía cortar la retirada a Lurín. Finalmente, Baquedano y su Estado Mayor impusieron el plan de un ataque frontal contra las líneas de defensa. La resistencia peruana, basada en una guerra de guerrillas, fue organizada con tropas regulares e irregulares por Andrés Cáceres, Montero, Iglesias y del Solar, aunque de la Piane nombraba la relación entre ellos como tortuosa debido a sus luchas internas. La breña de los Andes centrales presenta una topografía adecuada por las guerrillas y además existían elementos humanos, aunque sin entrenamiento y con escaso armamento para una lucha prolongada. Para el ejército invasor, la región era insalubre, piques y disentería desconocida, de difícil acceso, y el suministro debía hacerse por el largo y peligroso camino a Lima, cuya línea de ferrocarril llegaba solamente hasta Chicla, comprarlo a elevados precios a los lugareños o requisarlo, lo que exacerbaba aún más la resistencia peruana. También el factor información jugaba en contra de las tropas chilenas. Mientras Cáceres era informado por la población de cualquier movimiento, número o siquiera intención de los chilenos, estos a menudo no sabían cuál dirección seguir en la persecución de las fuerzas vulnerables a ataques en masa de estas fuerzas irregulares. Las ciudades y poblados de la región eran ocupados y desocupados por los rebeldes según hubiese o no fuerzas militares chilenas en ellas, evitando así un combate frontal entre ejércitos regulares. De hecho, la primera batalla de Pucará y la batalla final de
Humachuco fueron los únicos enfrentamientos dirigidos por Cáceres. Desde la creación de su ejército, combates, escaramuzas, persecuciones y emboscadas fueron la norma de enfrentamiento. Si bien en la campaña de la Breña hubo varios focos de resistencia liderados por distintos caudillos peruanos, las operaciones principales de esta etapa de la guerra fueron las expediciones enviadas a la Sierra Central de Perú, la mayoría para combatir las fuerzas organizadas por Cáceres, y la expedición sobre Arequipa para desarticular la última fuerza peruana de consideración organizada por Montero en esa ciudad. El 18 de octubre de 1883, Chile reconoció oficialmente al gobierno de Iglesia sobre Perú, y el 20 de octubre se firmó el Tratado de Ancón, que posteriormente fue aprobado por la Asamblea Constituyente del Perú. Este acuerdo estableció, entre otras cosas, la cesión definitiva de la región de Tarapacá a Chile y la ocupación de las provincias de Arica y Tacna por un lapso de 10 años, al cabo del cual un plebiscito decidiría si quedaban bajo soberanía de Chile o si volvían al Perú. Y el 23 de octubre, Lynch se retiró de Lima, que fue ocupada por las fuerzas de Miguel Iglesias, para asumir el gobierno del Perú. El 4 de agosto de 1884, las últimas fuerzas expedicionarias chilenas abandonaron el puerto de Callao y el resto de los territorios ocupados al norte de la línea del río Sama. La base de la resistencia de Cáceres, que había sido hasta entonces la rebelión de campesinos indígenas contra los chilenos, había cambiado y las montoneras luchaban ahora contra los blancos, chilenos o peruanos. En junio de 1884, Cáceres aceptó el Tratado de Ancón como un hecho consumado. Florencia Mallón consideraba que las verdaderas razones de Cáceres eran que, mucho antes que la guerra civil terminara, Cáceres convenció que para construir una alianza que lo llevara al palacio presidencial, él tenía que aunar fuerzas con los hacendados como clase, incluidos aquellos que habían trabajado con los chilenos. La única manera de hacerlo era dando a los hacendados los que ellos pedían y reprimir a las guerrillas que habían hecho posible sobre la campaña de la Breña. Después de la guerra, las diferencias entre Cáceres e Iglesia dieron origen a una guerra civil entre los partidos de ambos líderes, que finalizó luego de varias acciones militares en 1885 con el triunfo de Perú. Bolivia desde su retirada de la guerra había tomado una actitud expectativa, pero tras el acuerdo Perú-Chile de 1883, Tratado de Ancón y la movilización de tropas chilenas a su frontera, firmó el 4 de abril el Pacto de Tregua entre Bolivia y Chile de 1884, por el cual, entre otros, aceptó la ocupación de Antofagasta por Chile y puso fin a las hostilidades, que solo podrían ser reanudadas con un aviso de un año de anticipación. En el Tratado de 1884 no se menciona la franja 24S-23S, omisión que en términos diplomáticos significa la aceptación del status quo, es decir, la reivindicación chilena de la franja que Chile había cedido en 1866 y en 1874 para zona entre 23 y el río Loa. Bolivia solo aceptó la ocupación militar. De hecho, no hubo una sucesión, la que ocurriría en el Tratado de Paz de 1904.